En la red Al Día Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo. Al Día Noticias con JohnDidier.com. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias estamos con el concejal Javier Ospina, concejal del Centro Democrático. Concejal Javier Ospina, buena nota, muy buenos días. Muy buenos días, John Didier, a usted y a todos sus seguidores de Al Día Noticias. Bueno, ha publicado la página de Al Día Noticias, www.aldianoticiasconjohndidier.com, una columna de opinión de su autoría titulada Los retos de un MinDefensa mal escogidos. ¿Por qué considera que fue mal escogido el ministro de Defensa del nuevo gobierno de Gustavo Petro? Bueno, primero porque ha sido una persona muy crítica con nuestra policía, con nuestras fuerzas militares. Ha sido hasta en ciertos momentos desobligantes y como yo hoy lo digo, ahora no es por tus obras os conoceréis, sino por tus Twitter os conoceréis. Y si usted va a los Twitter de hoy, el exministro Iván Velásquez ve que su inconformidad con nuestra policía es bastante. Y eso da un mal mensaje. Uno no puede llegar como director, como líder a un grupo, a una entidad donde de antemano tiene un prejuicio, donde son, según él, donde se violan los derechos humanos, donde son focos de corrupción. Entonces da un mal mensaje y yo creo que se comienza con el pie izquierdo y no como el derecho que debe ser. Pero bueno, eso no sé, me parece a mí que eso es bueno, que un crítico tan fuerte, tan riguroso de las fuerzas armadas, de la fuerza pública en Colombia llegue a ser ministro de Defensa es bueno, porque quiere decir que todo lo que él considera que no le viene bien a la fuerza pública, lo puede depurar. Por ejemplo, él fue el encargado de investigar el paramilitarismo en Colombia, que fue esa convivencia o ese beneplácito que de alguna manera daban desde el ejército a la presencia de organizaciones armadas en ciertos lugares y se hacían los de la vista gorda. Tenemos la pesadilla o la olla podrida de los falsos positivos, por ejemplo, que no es una mentira, es una realidad. ¿No será bueno que una persona tan crítica de las Fuerzas Armadas en Colombia llegue a ser ministro para que justamente haga las correcciones que él considere se deben hacer? John Didier, mire, nosotros siempre estamos de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, pero es que la defensa de los derechos humanos somos absolutamente todos. Y lo que vemos en el ministro Iván Velásquez es un sesgo ideológico. Así como él estuvo tras las investigaciones de la parapolítica, todos sabemos también que existía infiltraciones en su momento de la guerrilla. ¿Y por qué no investigó eso? ¿Por qué no investigó las violaciones de los derechos humanos, no solo de los paramilitares, sino también de la guerrilla? Esas son preguntas que a todos tenemos que hacernos. ¿Sí? Aquí no estamos en desacuerdo y me parece muy bien que una persona que defienda los derechos humanos esté en una cartera tan importante como MinDefensa, pero que no tenga sesgos ideológicos. Ese es el gran interrogante y la gran preocupación, no solo mía, sino de muchos integrantes hoy de la fuerza pública. Sí. Y entonces, según usted, ¿cuáles son los retos de este nuevo ministro de Defensa, que ya dijo fue mal escogido porque tiene un sesgo hacia los derechos humanos? Solo ve para un lado, no ve las dos caras de la moneda, solo ve lo que pasa con la fuerza pública, pero no lo que le hacen a la fuerza pública, digamos. Sí. Así es. Pues es que está claro. Pues por eso le digo, hoy tenemos el Twitter de él, sus expresiones, sus declaraciones, donde sí es un defensor de los derechos humanos, pero de donde se viola solamente desde un lado, no desde el otro. Y esto tiene que ser totalmente equilibrado. Pero usted me preguntaba sobre los dos retos que tiene el nuevo ministro. Sí, ¿cuáles son los retos entonces? El primer gran reto es que usted sabe
que el Ministerio de Defensa es el ministerio más grande que tiene nuestra nación. Ahí se manejan 452.000 personas entre policías, militares y civiles. Maneja un presupuesto de 40 billones de pesos. El Ministerio de Defensa agrupa 19 empresas. El primer gran reto del ministro es saber administrar eso, porque usted sabe que gran parte de la decisión de haber pasado de un ministro militar a un ministro civil es que tenía que tener una visión administrativa por las cifras que yo le acabo de dar. Y como vemos en la hoja de vida del ministro designado, Iván Velázquez, él tiene un perfil netamente jurídico, más no administrativo. Entonces, ese es el primer gran reto, administrar muy bien la empresa más grande que tiene la nación, como es el Ministerio de Defensa. Y el segundo gran reto que tiene el ministro es obviamente la seguridad. Usted sabe que el año pasado, aunque una encuesta de Inbamer donde los colombianos decimos que la seguridad ya no es la primera preocupación para nosotros, sino la tercera, se ubica con el 14%. Hoy tenemos un plan pistola contra nuestros policías. Su gran reto es poner en cintura, primero, al ELN, segundo, a las disidencias de las FARC y tercero, a las GAOR, que ahora los llaman los grupos armados organizados residuales. Ese es su gran reto. Y que su tropa, tanto policías como ejército, le crean, que eso es lo más importante. Ejerce ese liderazgo para que nosotros como colombianos podamos volver a sentir un país seguro, donde podamos salir a disfrutar. Sí, entonces esa es el gran reto que él tiene. Usted dice, él es más jurídico que administrativo, pero es que ahí al Ministerio de Defensa han llegado muchas veces personas que no tienen ni idea de la fuerza pública y ahí los han puesto a manejar el ministerio. Pues si usted me ayuda a recordar nombres, podemos controvertir un poquito, John Didier. Por Pero ejemplo, en esta administración, hablemos de esta última, la de el presidente Iván Duque. sí, Estuvo Botero, que estuvo pero venía que de... venía de manejar a los comerciantes, un gremio económico. No, por eso, pero en temas tenía el conocimiento administrativo. Más que comerciantes, eran empresarios, ¿sí? El segundo fue Carlos Holmes Trujillo, pues que nadie pone en duda toda su experiencia administrativa que ha tenido al trasegar de su vida. Y el actual ministro Diego Molano, que pues obviamente también ha tenido experiencias administrativas en diferentes entidades del Estado y que le ha ido muy bien. Sí, ¿usted considera que Diego Molano le ha ido bien? Sí, o sea, estamos hablando como gerente, tiene la experiencia para hacerlo, y finalmente los golpes que se le han dado a las GAOR y algunos cabecillas o excabecillas de las FARC y del ELN han sido contundentes. Sí, algunos consideran, por ejemplo, que en el estallido social el ministro de Defensa se quedó dormido. Por ejemplo, fue a Cali y fue a escondidas, no fue en un momento y fue como al tercer día, se demoró en llegar allá a una situación donde Cali fue el epicentro de esta explosión social que vivió el país y llegó a medianoche donde nadie lo vio. Entonces, Sí, no sé si eso es ser buen ministro. recordemos una cosa, John Didier, nosotros como país no estábamos preparados para afrontar unas protestas sociales tan violentas como las que vivimos en estos 4 años. Nunca en su historia habían existido ese tipo de protestas públicas. La gente asusada por esos grupos que yo le acabo de decir, las GAOR, el ELN, porque finalmente, si usted se puede dar cuenta de dónde fueron los focos de esas protestas más violentas que usted me nombra, Cali, usted sabe que lo que está pasando en la costa pacífica. Usted sabe que los carteles del narcotráfico, Sinaloa, operan ahí. Y yo sí hoy tengo serias dudas que hubiera sido una protesta legítima de ciudadanos como usted y como yo. Ahí habían detrás actores complicaditos, las bandas de narcotráfico que hoy tienen azotado a este país. Entonces ahí tenían otras motivaciones para salir a marchar. Y nosotros como país legislativamente no estábamos preparados para afrontar unas protestas violentas como esas.
Les recuerdo que a principios de este año, en enero, sancionamos por primera vez una nueva ley, que es la ley de la ciudadana, que le da herramientas a las fuerzas militares y a la policía para afrontar ese tipo de protestas, porque antes no la teníamos. Y personas que defienden los derechos humanos, como el actual designado ministro de Defensa, son las que salen a defender a esa clase de violentos, ¿sí? Que eso sí, son muy pacíficos cuando ellos afrontan la fuerza de la policía, ¿sí? Pero no son violentos cuando ellos matan, asesinan y hieren a nuestros policías. Entonces a eso yo me refería del doble rasero del tema de los derechos humanos. Uno tiene que tener un equilibrio cuando defiende los derechos humanos, no solo para un espectro ideológico, no solo para el otro, sino el equilibrio es tan importante. A eso yo me refería, Didier, que era una de las serias preocupaciones del nuevo ministro, que lo vivimos en esas protestas violentas del año pasado. Correcto. Hay una información que se destaca para hoy en Bogotá y es que 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en la ciudad, casi la totalidad. ¿Seguros Y o si a mí inseguros? se sienten inseguros. Ah, ok, yo lo entendí. Si dije seguros, tuve un lapsus, la palabra Ok, es inseguro. ok, 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en Bogotá. Y si ok. a mí me preguntaran en esa encuesta, en ese sondeo, pues yo diría que yo estoy dentro de esos 9. Yo no me siento seguro en Bogotá, la verdad. Yo Entonces, le voy a... Sí. sí, señor, dígame. Y yo también estoy dentro de esos 9 y le voy a decir por qué. Ayer en el Consejo de Bogotá, en una intervención que yo tuve, teníamos citado al secretario de Seguridad hablando sobre temas tecnológicos de la ciudad. Y le dije, ¿cómo es posible que de Transmilenio, John Didier, tenemos 32.000 cámaras instaladas en Transmilenio? Escúcheme esa cifra, 32.000 cámaras de Transmilenio. Y le digo, ¿cuántas de esas cámaras están interconectadas con el C4? ¿Usted sabe qué es el C4? El C4 es un sistema que está interconectado con la policía donde hacen judicialización, reconocimiento facial. Bueno, ahí están el seguimiento Como de el esas centro de 32.000 comando de cámaras. operaciones de las autoridades. Exacto. Y le digo, ¿cuántas de esas 32.000 cámaras están conectadas con el C4? ¿Cuál? Menos del 4.2%. Eso equivale casi a 1.600 cámaras. ¿A usted le parece seria una política de seguridad en la capital de un país en pleno año 2022? Que menos del 4.2% de 32.000 cámaras estén conectadas con el C4. Y le voy a decir por qué 9 de cada bogotanos nos sentimos inseguros en esta ciudad. Porque mi esposa el 24 de enero fue herida en un bus de Transmilenio, apuñalada en una pierna. Por esa puñalada, ella le hacen una cirugía, gracias a Dios hoy estoy recuperada, pero y como muy pocos bogotanos se animó a denunciar ese hecho. Va, lo denuncia el 24 de enero y el 9 de julio le responde a la fiscalía que quedó archivada su denuncia. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Porque las cámaras que se aportaron al juicio no servían para judicializar a los presuntos delincuentes. Ese es el Concejal, día a día y que nos, tenemos todos los bogotanos. y no servían, por ejemplo, los reportes que hizo la prensa ese día, porque ese día fue realmente, yo digo histórico, quedó registrado, porque Sí, fue muy irónico que usted como concejal adelantaba un debate de control político sobre la inseguridad en Bogotá y a esa misma hora y en ese mismo momento estaban apuñalando a su esposa en un Transmilenio. Eso quedó sí, registrado en la historia de Bogotá. claro. Pero seguimos Y con la eso no ironía, servía en todos esos reportes de la prensa, de los ¿no? medios. ¿No? La fiscalía muy claramente dijo que las pruebas allegadas eran insuficientes y por ese motivo archivaba la denuncia. Dice, le voy a leer textualmente, John Didier. Dice, elementos materiales probatorios ni información legalmente obtenida, porque como esas cámaras no están conectadas al C4, dicen que son materialmente, ilegalmente, imagínense, ilegalmente obtenidas e insuficientes, ¿sí? Que permite identificar el presunto responsable de la conducta bajo estudio y quedó archivada la denuncia. Eso hace parte de la ironía de ese 24 de enero, que 6 meses después
tenemos 32.000 cámaras en Transmilenio, de las cuales solamente escasamente 1.700, 1.800, porque esa es otra perla, ¿no? Yo le pregunté a la administración, le pregunté a la Secretaría de Seguridad, le pregunté a Transmilenio y le pregunté a la personería cuántas de esas 32.000 cámaras estaban conectadas y me dieron 3 respuestas distintas. Ni siquiera tienen la cifra exacta de cuántas están. Una entidad a mí me dijo 1.276, la otra me dijo 1.318 y la otra me dijo 1.363. En cualquiera de los casos no supera el 5%. Es muy triste lo que está pasando en nuestra ciudad. ¿Y 32.000 cámaras en toda la ciudad o en solo Transmilenio? No, en solo el sistema de Transmilenio. Solo el sistema de Transmilenio. Entonces, cámaras... entre articulados y vagones, entre articulados y estaciones de Transmilenio. ¿Y funcionan las cámaras? Supuestamente funcionan, pero eso no lo sabemos ni usted ni yo. Lo que sí sabemos, porque eso le hicimos la pregunta, ¿cuántas de esas 32.000 cámaras están interconectadas con el C4? Y le digo, 3 entidades y me respondieron 3 cifras distintas. Ninguna de esas cifras supera el 5%, que es muy triste, ¿sí? ¿Y qué me respondió la fiscalía? Una de las cámaras, por ejemplo, donde fue atracada mi esposa en la calle 54, había una cámara en ese vagón. Se aportó esa prueba y según la fiscalía era insuficiente y era ilegalmente obtenida. Me imagino que porque no estaba interconectada con el C4. Eso es lo que yo le digo, John Didier. Me da risa que si hay una imagen que muestra el momento de la agresión, hay un reporte médico, me imagino que fue a medicina legal, me imagino que se puso la denuncia y están las pruebas allí y que una sola imagen no sea prueba suficiente. Eso sí, pues... Pues fíjese, en la inseguridad tanto física como jurídica en la cual hoy estamos todos los bogotanos. Es muy triste lo que está pasando. Aquí hay un hecho real, así como le pasó a mi esposa, así como hoy como familia somos afectados. Cientos y miles de familias en Bogotá vivimos todos los días la misma historia, que es muy triste. Bueno, concejal, pero entonces para ser ministro, ¿cuál es el perfil que usted considera se debe tener para ser ministro de Defensa? Porque unos dicen que tienen que saber de la fuerza pública, de la policía, del ejército. Unos dicen con que sea gerente y buen administrativo suficiente. Este que llega es muy jurídico, ha sido magistrado, ha sido investigador, abogado. Entonces, pero además la cantidad de plata, históricamente el Ministerio de Defensa es el ministerio que más plata, más billete maneja. Ahora de pronto está un poquitico por encima, creo, tendría que revisar el 40 presupuesto. billones de pesos, John Didier. 40 billones de pesos. Creo que maneja más, es el ministerio que más plata maneja por encima del Ministerio de Educación. Sí. Y resulta entonces que ahí hay que poner a quién, a un gerente, a un financiero, a alguien que sepa mandar a un general, o cuál es el perfil de un ministro de Defensa entonces. Acordémonos de la decisión por la cual hace unas décadas el ministro de Defensa era un militar, ¿se acuerda? Sí, claro, sí. ¿Cierto? ¿Y sí? ¿Por qué decisión se toma que un civil sea ahora ministro de Defensa? Por eso, porque como es la empresa más grande de la nación que maneja actualmente 40 billones de pesos, que no solamente es una empresa, sino es un holding de 19 empresas, se necesita más un administrador con características de administrador y no con una formación militar. Allá claramente siguen los generales, coroneles, mayores, tenientes, ¿sí? Que saben de lo militar. Aquí se necesita es un director de una entidad y ese director de la entidad, en mi caso, si yo fuera presidente de la República, optaría más por un perfil netamente administrativo. Pero fíjese, ¿sí? concejal, que tuviera alguna ascendencia, algún tipo de ascendencia en lo militar. Pero esa sería la fórmula perfecta. Fíjese que lo que pasa en Colombia, un operativo y bombardeo a un campamento de guerrilleros, como ha pasado ya varias veces con Botero y con Molano, ha pasado las 2 veces, que han bombardeado, donde dicen que hay guerrilleros y terminan niños asesinados y eso se le ha armado el alboroto al gobierno y le han hecho debates de moción de censura a los ministros. A Botero le tocó irse por los debates de moción de censura. Molano se salvó. Porque ellos decían y decía, ¿cómo la inteligencia no sabía que en el lugar había niños? Bueno, niños que estaban reclutados forzosamente como guerrilleros seguramente,
y el más reciente también que ocurrió en el departamento del Putumayo, si mal no estoy, que ahí había Sí, un líder social. De todas maneras, si hay un bombardeo a un campamento, al primero que le caen es al ministro de Defensa. Ah, no, yo soy financiero, yo estoy manejando las finanzas, estoy administrando esto. ¿Y quién toma las decisiones militares de los operativos, de los bombardeos? Cuando la operación Jaque, por ejemplo, ¿quién fue y sacó el pecho de que logramos la operación Jaque? El ministro de Defensa. El ministro de sí, Defensa mantiene informado todo el tiempo al presidente de la República de lo que sí, está haciendo la fuerza pública. Entonces yo sí. quería que adicional de que sea un buen administrador, un buen gerente, un buen financiero, debe tener idea de tácticas militares y de estrategias, porque, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana le reclaman al Ministerio de Defensa y en dónde está trabajando usted para reducir la delincuencia en las ciudades, por ejemplo, que es otra de las demandas que se le hace al Ministerio de Defensa. Sí, John Deere, pero tenga en cuenta una cosa, el ministro de Defensa no hace las estrategias de los operativos. A él simplemente los generales y obviamente las personas encargadas de generar esa estrategia le informan, tenemos a este señor localizado o a este grupo localizado bajo estas características. Él da un informe, le dan un informe al ministro de Defensa. Lo que hace el ministerio o el ministro de Defensa es bajo esa información que le están dando, tomar la decisión si se efectúa o no la operación. ¿Sí? O sea, es simplemente un sí o un no, pero él no es estratega. Él no es el que le dice, allá donde estaba el mono Jojoy, vamos a llegarle con 10 hombres por tierra, por aire, vamos a tener Black Hawk, vamos, no. Él no hace esa operación. A él simplemente le dicen, tenemos a este señor localizado bajo estas circunstancias, lo tienen rodeado tan, ¿aprueba o no aprueba? Y obviamente, basado en un informe que al ministro le dan en su momento, él dice sí o no la conveniencia de hacer el operativo. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que más que tenga un perfil de estrategia militar o militar, tiene que tener un perfil administrativo con una ascendencia importante en la tropa, porque es que usted no puede ir a mandar a una tropa que no le cree. Porque, ¿qué va a pasar, John Didier? ¿Qué pasó en Bogotá en la época de Petro? Usted sabía el divorcio que había entre la policía y el alcalde Petro, ¿cierto? ¿Y qué Sí, pasó señor. con la policía? Le hacían plan tortuga, no le salían a las calles. Y entonces, ¿quién se apoderó de las calles en esos 4 años? La delincuencia. Y por eso los índices de delincuencia en la época donde Petro fue alcalde se dispararon. Podemos estar corriendo el mismo riesgo hoy, pero ya no como alcalde de Bogotá, sino como presidente de la nación. Entonces, no solo Bogotá, sino todas las ciudades. El campo va a estar desprotegido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a todos se les olvida. La moral arriba, ¿cierto? La energía que tiene usted y yo como ser humano, la motivación. ¿Usted cree que los policías y el ejército va a estar motivado a poner el pecho a las balas, a poner a perseguir a los delincuentes, cuando sabe que la persona que lo está dirigiendo todos los días está pensando mal de ellos, que los trata como ladrones, que los trata como violadores de derechos humanos? Esa es la realidad que hoy tenemos con el nuevo ministro de Defensa. Bueno, muy interesante su reflexión y su llamado de atención sobre este riesgo que tiene el país. Y me permite No hacerle la quiero siguiente decir, John pregunta. Didier, que el ministro de Defensa no pueda rectificar. Yo se lo dije. Es hora que usted empiece por lo menos a rectificar los Twitter que puso Ujú. y que ha reflexionado, porque todo ser humano tiene derecho a cambiar. Sí. Primero a equivocarse y luego, basados en las equivocaciones, a cambiar. Entonces, ¿usted tiene temor de que en esta administración de Gustavo Petro, con este ministro de Defensa, porque además el ministro de Defensa representa la ideología de Gustavo Petro, lo identifica? ¿Usted siente temor que con esta administración se van a disparar las organizaciones criminales, se van a fortalecer? Porque también hay que tener en cuenta una cosa, entran haciendo negociaciones y diálogos de desmovilización con ELN y Clan del Golfo. Se supone que por eso el Clan del Golfo en este momento ha lanzado una ofensiva para llegar fuerte a una posible negociación con el gobierno. Uh-huh, Entonces, uh-huh. ¿qué va a pasar entonces con la seguridad, con los grupos criminales en Colombia en esta administración? Porque además recordemos que la izquierda está ahora en el poder y ellos son siempre los que cuestionan los operativos militares y los bombardeos. ¿Se va a dejar de atacar a las organizaciones al margen de la ley? Pues esperemos que no, esperemos que siga la contundencia de las fuerzas militares. Es muy difícil hoy
enfrentar ese plan pistola cobarde, ¿sí?, que está haciendo el Clan del Golfo, que pues atacar, por ejemplo, a personas de civil, a personas totalmente desprivistas, como lo están haciendo, pues es muy sencillo, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito la cifra, hay 452.000 personas en el Ministerio de Defensa entre policías y ejército, ¿sí? Entonces, es muy fácil, por ejemplo, si usted sale de entregar su turno, que lo ataquen ahí, ¿sí? Pero aquí, John Didier, lo que nosotros tenemos que tener claro es darle el respaldo, por ejemplo, a la institucionalidad para que actúe con toda contundencia contra esos grupos armados. A eso es lo que nosotros tenemos que hacer de ciudadanía, y por eso queremos darle ese respaldo al nuevo presidente. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que ese respaldo que le vamos a entregar al presidente Petro, también él lo sepa manejar, que vaya y persiga a esos grupos delincuenciales, ¿sí? Hoy también la tecnología lo permite, que siga dando de baja a las cabecillas de los clanes de ¿Pero usted cree que lo va a hacer narcotráfico. o no? Pues esperemos que sí, pues es que es el primer respondiente. Él es el comandante principal de las fuerzas militares. Esperemos que sí, porque hoy con ese plan pistola, pues, ¿qué están haciendo? Desafiando la institucionalidad, desafiando al Estado. Y el Estado no se puede esconder, no puede perder hoy el poder que tiene sobre las organizaciones ni el monopolio de las armas. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que ese tal pacto del perdón social, que fueron por ahí algunos muy cercanos al presidente Petro a negociar en las cárceles, sí tenga, o ellos estén envalentonados, quién sabe por qué, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que ese gran pacto del perdón social. Sí. Se le cerró el micrófono, concejal. Se le cerró. Ya. Concejal, ¿considera usted en su columna un temor que tiene la senadora Paloma Valencia de su mismo partido del Centro Democrático, que este ministro de Defensa, Iván Velázquez, llega a desmontar el ejército, según una declaración que dio al diario El País de España? Bueno, no sé, no creo que desmontar el ejército. Lo que sí tiene claro, y fue una de los grandes cuestionamientos en campañas de Gustavo Petro, es que ellos quieren Se le cerró otra vez el micrófono. sacarla del Ministerio de Defensa y llevarla a otro tipo de ministerio, o crear un ministerio, o llevarla al Ministerio del Interior. Para mí eso es un gran error, porque las fuerzas militares, ya sea policía o ejército, tienen que ser apolíticas. Y hoy un escenario para mantenerlas apolíticas es el Ministerio de Defensa. Pero si la llevamos ya a un ministerio político como es el Ministerio del Interior, corremos el riesgo que se politicen. Pues me deja usted pensando sobre eso, porque eso se lo han dicho en otras oportunidades, pero entonces hablan también de crear el Ministerio de la Seguridad. Sí, sí, por eso mismo. Pero es que un Ministerio de Seguridad, ¿para qué si tenemos un Ministerio de Defensa? Más burocracia, más Un ministerio politiquería. solo para la policía. Sí, o sea, pues es que es donde yo digo, hoy lo que Pero ¿cuál nosotros es el tenemos que, problema de que esté en el Ministerio de Defensa? pues no lo entiendo, hoy está funcionando bien, ¿sí? Hoy es compatible que una entidad como la Policía Nacional funcione en un Ministerio de Defensa, porque pues tanto son temas y son iguales los de la seguridad, tanto en la ciudad, obviamente, que lo maneja la policía, con el tema del ejército que maneja la seguridad en las otras regiones que no son urbanas. Pero es que recordemos que nosotros tenemos una tipología especial en el tema de seguridad. Ningún otro país tiene los problemas que tenemos nosotros. Entonces, por eso es que la policía tiene que actuar de alguna forma militar en algunos sectores o en algunos territorios de la nación. Sí. Concejal, entonces, ¿ha entregado usted los puntos de vista, su análisis, por qué considera pues que los retos de un ministro de Defensa mal escogido, los riesgos además que se tiene, ahí está la claridad en ese sentido, también pues el debate si se debe o no sacar a la policía del Ministerio de Defensa, el gran interrogante, ¿qué va a pasar con las organizaciones al margen de la ley? ¿Se van a lograr desmovilizar? Porque algunos consideran también que si no se acaba con el narcotráfico, se desmovilizan unos, pero llegan otros, porque ahí está el negocio del narcotráfico, que es muy atractivo y que maneja demasiado dinero. Y tenemos el tema de la seguridad. ¿Qué va a pasar con la seguridad en las grandes ciudades capitales del país? Arrancamos esta nota hablando un poco
de una información que entregó Bogotá, ¿cómo vamos? Y decimos que 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en la ciudad. Según el más reciente informe de calidad de vida de Bogotá, ¿cómo vamos? La ciudad se raja en materia de seguridad. ¿Usted coincide entonces con ese informe? Sí, totalmente. Sí. Aprovecho su presencia para preguntarle sobre este tema de los visitaxis y mototaxis, ¿qué posición tiene? Bueno, aquí hay dos, hay también, ahí hay que diferenciar. Hay bicitaxismo y mototaxismo. Estamos de acuerdo con el bicitaxismo y no con el mototaxismo, ¿sí? El bicitaxismo es el que se hace a través del pedaleo, ¿sí? Y el mototaxismo es el que se hace a través del motor, que es totalmente ilegal, ¿no? Porque Sí. ese mototaxismo, qué ha generado, Didier? ¿Así sea eléctrico? No, eléctrico no, porque ahí hay bicitaxismo asistido, que es el eléctrico. Ah, ok, Bicitaxismo perfecto. asistido, ¿sí? Entonces, todo lo que Entonces, parezca un motocarro, nada. no, y le digo por qué. Primero, porque es ilegal. Segundo, porque contamina. Y tercero, porque gran parte del incremento del robo de motocicletas se debe al mototaxismo. ¿Qué están haciendo? Se están robando una Ah, motocicleta, la desvalijan y lo que hacen la es ese transforman. motor la transforman y la vuelven en mototaxismo. Entonces no va al mototaxismo. Ujú. Primero también porque es que una velocidad máxima que usted alcanza en un bicitaxi, en un bicitaxi es aproximadamente de 20 kilómetros por hora, máximo que usted Mm, alcanza. mm. Mientras que en el mototaxismo usted puede alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora, Uy, poniendo en serios riesgos la bueno. vida, no solo del operario, sino de las personas que lleva en el richo. Coincide usted, fíjese usted que coincide con la alcaldesa Claudia López, que ella tampoco está de acuerdo con el mototaxismo. No, el mototaxismo no, pero por eso hay que hacer la diferenciación entre el mototaxismo y Mm, el bicitaxismo o bicitaxismo asistido, porque usted me decía eléctrico. sí. Sí al bicitaxismo asistido, no al mototaxismo. Pero aquí el problema no es de la alcaldesa. Digo, ¿cuál es el problema? Que estamos esperando una reglamentación del Ministerio de Transporte, porque ni la hace el ministerio ni permite que las entidades territoriales tampoco lo hagan. Entonces, ahí sí como dicen, ni raja ni presta la hacha. Correcto. Entonces estamos en espera de que el Ministerio de Transporte dé la reglamentación. Gonzalo, una pregunta final, ¿cómo le está yendo a Claudia López como alcaldesa? ¿Bien, regular o mal? Pues ahí revisemos las cifras, estamos muy preocupados en seguridad, en el tema de educación regular, estamos viendo lo que le está pasando en integración social, movilidad, pues ni que se diga. Yo creo que hoy de 0 a 10 le puedo poner escasamente por ahí un 3. Oh, se raja, 1 con 3 no pasa, ni siquiera habilita. Muy No, mal. pues salga usted a la calle y hagamos la misma encuesta, John Didier, hagámosla. Y hablemos por ahí dentro de 15 días a ver qué nos arroja. Hoy yo le pongo 3 de 0 a 10. Bueno, es su opinión de lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López y también sobre el nuevo ministro de Defensa. Concejal Javier Ospina, del Centro Democrático. Javier Ospina, buena nota. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. A ustedes, John Didier, muy formal como siempre. Por favor, un saludo especial a todos los seguidores y oyentes y televidentes también, porque nos siguen en las redes de Al Día Noticias. Y lo último, síganme en mis redes, Facebook, Twitter, Instagram. Ahora estoy tratando de ingresar al TikTok. Entonces me pueden buscar como Javier Ospina Buena Nota. Javier Ospina Bueno, Buena Nota. lo voy a invitar antes de que se retire a que vea los titulares de las noticias más importantes con las que amanece hoy Colombia en este momento. Claro que sí, Hola muchas amigos, titulares 6 a.m. para hoy jueves 28 de julio para que estés al día en noticias. En 2 atentados en Antioquia atacaron CAI en Medellín y policías en Cáceres. Darío Gómez estará en cámara ardiente 3 días en la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín. Colombia se prepara para darle el último adiós al rey del despecho. Emergencia en Inzá, Cauca, tras crecientes súbitas que han arrasado con varias viviendas. En Cali sorprenden a soldado que pretendía huir con 10 proyectiles para mortero a bordo de una moto. 2 personas muertas y 16 heridos tras volcamiento de un bus en vía del Tolima. En Río Negro, un hombre confesó que mató a su expareja y reveló dónde estaba el cuerpo. El Centro Democrático radicó proyecto para reducir vacaciones y salario de congresistas.
Radican en Congreso ley Daniel Quintero para que funcionarios públicos participen en política. Por falsos positivos en Dabeiba, JEP imputa delitos de lesa humanidad a 10 militares. Murió patrullera en San Pablo, sur de Bolívar, tras emboscada contra vehículo de la policía. Más de 24 militares han sido asesinados durante Plan Pistola del Clan del Golfo. Policía que se salvó de carrobomba en La Mata, Cesar, grabó angustiantes momentos tras el ataque. En medio de un tiroteo, la policía de carreteras detuvo camión que transportaba fusiles y droga. Gobierno Duque ratifica que no habrá representación venezolana en posesión de Gustavo Petro. Pareja salió de Cartagena en busca del sueño americano, pero murió cuando cruzaba el río en México. Hostigamiento contra la estación de policía del Tambo. Daniel Quintero asegura que ya no hay incertidumbre para la operación de Hidroituango. Quiero recuperarme económicamente, estoy muy aburrida de la política, dijo Marta Lucía Ramírez. Buscan a menor de 14 años desaparecido en el mar en Huanchaco. Se entregó a adolescente que estaría involucrado en el crimen contra un conductor en Barranquilla. Amigos despidieron a alias Terror, fletero que fue abatido por un escolta en Medellín. Colombianos gastaron 92% más en las vacaciones de mitad de año que en el 2021, según Redevan. En video quedó registrado atraco a turistas extranjeros en Centro Histórico de Santa Marta. El cambio climático podría ser el responsable del aumento de casos de cáncer de piel en Colombia. La actividad económica de Colombia crecerá 6,3% en el 2022 según el Fondo Monetario Internacional. Fiscalía descarta participación del narco alias Falcón en crimen de fiscal Pecci. Hasta aquí los hechos más importantes. Yo soy John Didier Rodríguez Marín. En Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundante. Bueno, concejal, ¿ha quedado informado usted ahí de la actualidad en estos momentos en Colombia y el mundo?